consulto algo o les pregunto algo referente a lo que estamos hablando y no me entendieron o no conocen, les pediría de favor que me dijeran, profesora, no conozco, no, nunca he escuchado y nunca me han hablado de ese tema para yo poder profundizar y explicarles mucho mejor, ¿ya? Pero si se quedan callados, yo voy a sobreentender de que ustedes me están entendiendo. Sí, por favor. Solamente ese favor de aquí hasta que finalicen las clases. ¿Sí? ¿Me escucharon? Ya, muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. A ver, bueno, me presento, creo que ya me pueden observar. Soy la profesora Yulisa, ¿sí? Del área de comunicación. Conmigo vamos a llevar el curso de comunicación por esta temporada, ¿sí? A ver, como bien es cierto, para nosotros poder hablar del área, lo primero que debemos de tener en claro es qué es la comunicación, ¿ya? Eso debemos de tener en claro. ¿Para qué? Para poder entender con exactitud los procesos que vienen luego o durante una comunicación, ¿ya? A ver, ¿alguna de ustedes, porque veo más mujeres acá, o quizás están con la cuenta de algún familiar o algo, me indican si es así, ¿sí? A ver, para ustedes, chicas, ¿qué será la comunicación? ¿Qué entienden por comunicación? Quizás tienen alguna definición. A ver, Yaela, Eliana, para ti, ¿qué es la comunicación, Yaela? ¿Está apagado tu micro, Yaela? ¿Estás hablando con el micro apagado? Actívalo. Ahora sí. Ahora sí está bien. Te escucho. Como recién estoy entrando, buenos días a todos. Buenos días. Recién estoy entrando a clases. Comunicación, ¿quieres decir, profesora, de comunicación de Para ti, ¿qué comunicarse es con la la comunicación o qué es lo que entiendes por esa palabrita? Yo comunicación entiendo, comunicarse con las personas, estar lejos y no, así. ¿Ya? Entablar una comunicación con alguien, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien, Yaela. Vanessa, Vanessa Angulo. O quizás alguna otra estudiante que quizás me podría mencionar otra definición diferente a la de su compañera, quizás. Miss, buenos días. Buenos días Buenos a días, todos. Vanessa. La comunicación es muy importante comunicarse entre nosotros, estás en distancia, comunicarse con los familiares. Para mí es eso la comunicación. Ya, comunicarse con los familiares. Muy bien, excelente. Muy bien, Vanessa. Sí, es cierto, lo que dicen sus compañeras, claro está, que la comunicación va a ser ello, ¿no? Entablar una comunicación, mejor dicho, una conversación con otra persona. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, nos estamos comunicando, ¿cierto? Pero todo acto de comunicación va a tener cierto proceso en el cual nosotros vamos a ver el tipo de comunicación que nosotros estamos teniendo en base quizás a algún lugar, en la forma como nos llega la comunicación, por ejemplo, ¿no? Quizás alguna de ustedes sabe o no sabe aún que cuando nosotros tenemos una conversación a solas con nosotros mismos, también hay una comunicación. ¿Cómo es que se conoce, por ejemplo, el hecho de cuando nuestra información llega a través de un televisor, a través de una computadora, según la cantidad de personas? ¿Ya? A ver, me disculpan.
Ya, entonces lo que les decía, ¿sí? Pero para ello nosotros debemos definir con claridad lo que es la comunicación. Y muchos autores tienen la definición que quizás ustedes Buenos días, hacen. profesora. Buenos días, que según a lo que ustedes entienden, ¿no? Pero nos dicen también que es un proceso, ¿ya? Es un proceso lo que nosotros tenemos al querer comunicarnos, ¿ya? Al cual nosotros vamos a transmitir una información de una entidad a otra tradicionalmente. ¿Ya? Se le conoce como intercambio de pensamientos, porque normalmente lo que nosotros tenemos es un intercambio de pensamientos, ¿ya? De sentimientos o de cualquier otro tipo de información, porque nosotros, por ejemplo, cuando nos comunicamos, no solamente damos una información, por ejemplo, de una noticia. A veces nos comunicamos para contar quizás alguna situación que nosotros pasemos o quizás cuando nosotros mencionamos algún sentimiento que sentimos que desarrollemos hacia una persona, ¿cierto? Ahí también nos estamos comunicando, impartir los diferentes tipos de información, ¿ya? Ahora, ¿cómo se da este tipo de información? Se puede dar hablando de manera particular en nosotros nada más, es cuando nos comunicamos a través del habla, como ahora nos estamos comunicando, o también por la escritura o cualquier otro tipo de señal. ¿Ya? No crean que el hecho de que nosotros, por ejemplo, tengamos el habla nada más es la única forma de comunicación. No. Cuando vemos un anuncio, un afiche, por ejemplo, a través de la radio nada más, es a través del habla, pero nosotros vamos por la calle y vemos un montón de anuncios, ¿cierto? Ahí no hay una persona al lado del anuncio que nos esté diciendo, mira, yo deseo buscar esto o yo deseo que te informes de esto. Simplemente lo observamos o lo leemos. Ahí también se está dando la comunicación. Entonces, cuando les consulte, ¿qué es la comunicación? Pues la comunicación es el proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir diferentes tipos de información, ya sea pensamientos, sentimientos u otro tipo. ¿Ya? Nos podemos comunicar ¿cómo? A través del habla, a través de la escritura o a través de algún otro tipo de señal. ¿Ya? Hasta aquí, ¿todo claro, chicas? Todo claro. Muy bien. Ahora, la comunicación verbal, la cual nosotros estamos teniendo, va a tener diferentes tipos o va a tener 4 características fundamentales que todo comunicador, toda persona que se comunique, va a contener. ¿Qué quiere decir ello? Uno, que es espontánea. ¿Por qué decimos que es espontánea? Porque sucede en el momento. A veces, muchas veces, no planificamos dependiendo el tipo de información que vayamos a dar. Pero yo, por ejemplo, me pasó una desgracia, me encuentro con un familiar y deseo contarle. Yo no he planificado cómo es que le voy a contar, ¿cierto? Ha sucedido en el momento, por eso se dice que es espontánea, ¿ya? Que es espontánea, que cuando nosotros nos encontremos con alguna amiga, sucede ahí en el momento, ¿ya? Yo no lo planifico. Por eso se dice. Ahora, utiliza modismos y dichos dependiendo la situación en el que nosotros nos vayamos a encontrar. ¿Ya? Ahí. Ahora, hay acción corporal al momento de comunicarnos, movemos el rostro, nos expresamos a través de gestos también, movemos las manos, quizás para que nos puedan comprender mejor o símbolo de quizás nerviosismo, ¿cierto? Entonces, hay una acción corporal cuando nosotros nos comunicamos. ¿Ya? Y utiliza nuevos significados. Se refiere a cómo nosotros nos vayamos a comunicar y en qué contexto lo hablemos, ¿ya? Porque no todas las personas lo vayan a comprender de la misma manera, ¿sí? Muy bien. Entonces, esas son las 4 características fundamentales que todo comunicador tiene, ¿ya? Que nosotros al momento de comunicarnos contenemos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de la comunicación? Cuando hablamos de propósito, nos referimos al hecho de cuál es el objetivo. Por ejemplo, yo me voy a ir a comunicar o yo me encuentro, como les decía, ¿no? Con un familiar y le voy a contar una situación quizás penosa que yo esté pasando. Entonces, ¿cuál es mi objetivo?
si esa persona, por ejemplo, no me preguntó cuál es el objetivo de cuando yo me comunique con esa persona, o quizás de diferente o cualquier otro tipo de información. Tenemos 4. ¿Ya? Cuando nosotros nos comunicamos, debemos tener 4 objetivos fundamentales, ¿ya? 1, informar, ¿ya? Cuando nosotros queremos decirle algo, estamos informando. Entonces, nuestro objetivo primero es informar, dar a conocer lo que quizás nos esté pasando, lo que sentimos o lo que pensamos, ¿ya? Segundo, entretener, ¿ya? Llamar su atención, que es lo mismo de persuadir. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a manifestar una información de manera, no sé, ambigua, que no llame la atención de la otra persona, obviamente esa persona no se va a entretener, se va a aburrir y hasta quizás, o quizás les ha pasado también, que les cortan en la conversación que están teniendo porque no les interesa, ¿cierto? Y se van. ¿Cierto? Entonces, eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entretener, que nuestra información quizás no que sea netamente llamativa, porque obviamente va a haber situaciones en las cuales la otra persona no le va a interesar lo que yo diga. Pero uno de sus objetivos de cuando nosotros nos vayamos a comunicar es entretener. Luego, persuadir. Persuadir, ¿qué es? Llamar su atención, hacer que le interese mi información. Y último, actuar, pues, ¿no? Que es lo que nosotros desarrollamos al momento de comunicarnos. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos o su propósito? Son 4. Informar, entretener, persuadir y actuar. Ya son 4 los objetivos fundamentales que va a tener la comunicación. Entonces, ya sabemos, tiene 4 características, tiene 4 objetivos que todo comunicador debe de tener. De aquí en adelante vamos a ver el tipo de comunicación que nosotros empleamos según diferentes factores. Por ejemplo, aquí por el código. ¿Ya? Hay diferentes tipos de comunicación. El hecho que, por ejemplo, yo vea por el televisor, se le conoce con un nombre en específico. ¿Ya? Ahora, por el código. La comunicación por el código según el lenguaje que nosotros, mejor la lengua que nosotros manejemos. ¿Ya? Tenemos 2, la lingüística y la no lingüística. La lingüística, ¿qué será? Para algunas de ustedes, ¿qué será? ¿Mm? Chicas. La lingüística significa se utiliza como código una lengua español, quechua y aymara. Ya. A ver, cuando nosotros hablamos de comunicación lingüística, como les decía, vamos a hacer empleo o vamos a emplear nuestra comunicación a través de una lengua, cuando nosotros nos comunicamos de manera verbal, ¿ya? Pero no necesariamente solamente a través. Cuando hablo de manera verbal es cuando empleamos la escritura y la oralidad. Se le conoce comunicación lingüística o comunicación verbal, ¿ya? Se utiliza como código una lengua. ¿Qué quiere decir? El idioma que nosotros manejemos, ¿ya? Cuando nosotros nos estamos comunicando, por ejemplo, tú hablas aymara o quizás quechua, te comunicas con otra persona que obviamente tiene que hablar lo mismo. ¿Qué tipo de comunicación se están entablando? Una comunicación lingüística, ¿ya? Puede ser oral o escrita. Ahorita, ¿qué tipo de comunicación estamos teniendo? Oral. Oral. Por ende, va a ser comunicación lingüística, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Muy bien. Por ejemplo, cuando tenemos una conversación telefónica, la comunicación entre el autor de un libro y su lector. ¿Cómo sucede, por ejemplo, ahí? La comunicación entre el autor del libro y su lector. ¿Cómo es esa? ¿Qué tipo de comunicaciones? ¿Escrita o oral? Oral, Miss. ¿Oral? Escrita. Escrita. ¿Ya? Va a ser escrita. ¿Ya, chicos?
Muy bien, entonces sí hay una comunicación, ¿no? Porque ya el escritor cumplió la función de escribir el texto, de manifestar su idea a través de su texto que haya, de su obra que haya escrito. Lo único que nosotros hacemos es leer ese texto, ¿cierto? Pero ahí él se está comunicando con nosotros, ¿o no? ¿Mm? A través de su escritura, a través de su obra, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la no lingüística va a ser lo contrario a la lingüística. ¿A qué se referirá? A ver, ¿quién me apoya ahí? ¿Mm? ¿Qué nos dice? Cuando hablamos de lingüística, hemos dicho, es cuando nosotros nos comunicamos de manera oral o escrita. ¿Ya? Entonces, ahí estamos empleando la comunicación lingüística. Pero la comunicación no lingüística va a ser cuando vamos a utilizar otro código, cualquier otro código que sea conjunto de gestos. Por ejemplo, gestos, puede ser señales, banderines, iconos. ¿Ya? Por ejemplo, voy por la calle, estoy por la calle y quiero cruzar la calle. Ahí, ¿qué es lo que yo me encuentro? Semáforo. Un semáforo, ¿cierto? Porque ahí, por ejemplo, no está un policía necesariamente, no siempre, no es que no vaya a ver, a veces las hay cuando el semáforo se les malogra, pero no siempre está, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? ¿Solamente el semáforo o sus colores? Sus colores. Sus colores. Tus colores, que ya yo sé qué es lo que significa, ¿no? Si está en rojo, yo ya sé qué voy a hacer, si está en ámbar, yo ya sé qué hacer, y si está en verde, ya sé qué hacer, ¿cierto? Entonces, estamos teniendo ¿hay una comunicación o no hay? Sí. Sí, ¿verdad? O quizás el sonido de un silbato. Durante un partido, por ejemplo, suena el silbato para indicar alguna acción, ¿cierto? Muy bien, entonces, esa es la comunicación no lingüística o también llamada no verbal, ¿ya? Entonces, tenemos la comunicación lingüística, que es la comunicación cuando nosotros nos comunicamos de manera oral o escrita, y la comunicación no lingüística es cuando nos comunicamos a través de gestos, señales, banderines, iconos, a través de imágenes, de algún símbolo, ¿ya? De colores, de sonidos, ¿ya? Ahora, por la relación en emisor y receptor. Tenemos, por ejemplo, ahí, ¿qué observan en la imagen, chicas? A ver, alguien que me podría decir. ¿Qué observan en la imagen? En la imagen que está ahí, ¿qué están observando? ¿Qué están observando? Dos personas mirándose. ¿Hay dos personas ahí, chicas? Sí, mis. Son dos personas que están. Ahí los cóndores, ¿no? Miren bien. ¿Hay dos personas? Una persona. No, mis. ¿Cómo? ¿Hay dos personas, chicos? No, mis. Una Miss. Es una persona. Solamente hay una persona. ¿Y esa persona qué está haciendo? ¿Qué observan de esa persona? Se está mirando. Se está mirando así mismo, Está ¿cierto? mirando la cara. Se está mirando la cara, ¿ya? Se está mirando a sí mismo. Entonces, ese tipo de comunicación es cuando nosotros vamos a tener entre nosotros mismos, ¿ya? Yo sé que muchas veces ha pasado cuando nosotros hemos querido comunicarnos o cuando quizás nos pase algo grave,
¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Nosotros a veces hablamos por sí solos, ¿ciertos? ¿Les ha pasado o no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, ese tipo de comunicación que tenemos con nosotros mismos se le conoce como la comunicación intrapersonal, ¿ya? Intrapersonal. Pero ¿cómo se da este tipo de comunicación? Es cuando nosotros nos comunicamos a modo de reflexión. ¿Ya? Normalmente cuando nosotros estamos solos, reflexionamos a veces en voz alta o a veces en la mente nada más con las actitudes que quizás nosotros hemos tenido, ¿cierto? Entonces, ese tipo de comunicación se da de manera a modo de reflexión, ¿ya? Se da cuando tenemos, por ejemplo, un monólogo. ¿Cómo se conoce eso? La comunicación intrapersonal, ¿ya? Y lo contrario a ello va a ser la interpersonal. Si en un momento la intrapersonal es cuando nos comunicamos a modo de reflexión, la comunicación interpersonal va a ser cuando ya haya personas, cuando nos comunicamos con dos a más personas. ¿Ya? Por ejemplo, el diálogo en la calle o la lectura de un periódico o la conversación que ahorita nosotros estamos teniendo. ¿Ya? Ahora, según el espacio que compartimos, va a haber dos tipos de comunicación. La directa, también conocida como próxima, es cuando tanto el emisor como el receptor van a tener proximidad física. ¿Qué quiere decir ello? Cuando van a compartir el mismo ambiente, cuando están en un mismo lugar conversando. ¿Qué tipo de comunicación va a ser esa? Directa. Por ejemplo, una clase de literatura o una conversación entre esposos, ¿no? Que sucede en un mismo ambiente. Lo contrario a ello va a ser la comunicación indirecta o llamada también a distancia. Por ejemplo, ustedes que están teniendo una educación a distancia, ¿cierto? Es cuando tanto el emisor y el receptor no cuentan con una proximidad física, no comparten el mismo espacio, ¿ya? Están separados. Lo que nosotros ahorita tenemos, ¿qué tipo de comunicaciones? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Directa, Miss. Directa, ¿cierto? Porque algunos de ustedes están en la calle, algunos están en su cuarto, están en su casa, pero están en otro lugar, ¿cierto? Entonces, estamos compartiendo una comunicación indirecta, ¿ya? Y según cómo es que nos llega el mensaje, hay dos tipos también, la unidireccional y la bidireccional. ¿Qué es la unidireccional? Es cuando el emisor va a enviar el mensaje al interlocutor, pero este último no le va a responder, ¿ya? Por ejemplo, la lectura de un periódico. Alguien ya envió el mensaje, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo leo el texto que está en mi periódico o en un libro, yo no voy a poder quizás compartir ideas, simplemente las leo, ¿cierto? Porque, ¿qué quiere decir? No es que no pueda opinar, sino que no voy a poder compartir mi opinión quizás o no voy a poder tener una conversación coherente con con el que lo escribió, porque esa persona ni yo la voy a conocer y tampoco va a estar a mi lado. ¿Ya? O quizás la contemplación de un programa de televisión. Nos volvemos solamente en receptores, en ver nada más. Y la bidireccional sí es lo contrario a ello, pues no. Tanto el emisor como el receptor van a intercambiar mensajes. Ahí sí se intercambian, ¿no? Van a dar su opinión y todo lo demás. Y luego tenemos según el tipo de emisor. ¿Cómo es que se envía el mensaje o quién es el que lo envía? Tenemos el de difusión. ¿Qué querrá decir la palabra difusión? ¿Con qué lo podrían relacionar ustedes? ¿Mm? Chicos, de difusión, ¿qué querrá decir?
Definir diferentes tipos de comunicaciones. No. Va por ahí, pero no necesariamente. ¿Qué querrá decir difusión, por difusión, cuando nos comunicamos por difusión? ¿Qué querrá decir? Comunicarse por celular o a través Cuando de se un difunde. A ver, cuando hablamos de parlante. comunicación por difusión, es cuando una sola persona es la única que envía el mensaje a un grupo en específico de receptores. ¿Ya? Es así. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un seminario o una charla, a veces las charlas también son específicas para un grupo pequeño de personas, ¿cierto? O el seminario, por ejemplo, se va a hablar de un tema en específico que solamente aquellos quienes les interesa van a ir a ver ese seminario, van a ir a escuchar ese seminario. Pero ¿cómo es? Solamente una persona lo va a informar. ¿Ya? Ahora, lo contrario a ello, ¿cuál será? El mensaje o la comunicación de medios o masas. Por ejemplo, el de difusión solamente hay una persona que va a llegar a un grupo en específico. El de medios o masas es cuando el emisor va a ser una institución, una empresa, en el cual va a comunicarse con nosotros los receptores, pero estos receptores va a ser un grupo inmenso, un grupo grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la televisión, los programas de televisión llega solamente para mí. No. No, ¿verdad? Llega para una gran cantidad de personas, ¿ya? Para una gran cantidad, mejor dicho, a nivel mundial. Entonces es un grupo inmenso. Ese es la comunicación de medios o masas. Mientras digo de medios o masas, el de difusión va a ser solamente para un grupo en específico. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta, chicas? ¿Alguna duda? ¿Algo que quizás no les quedó claro o que quizás desean que les vuelva a explicar? Chicas, ¿o todo claro hasta aquí? Todo. Sí, Miss, todo bien. Ya, muy bien. Entonces, como ha Sí, quedado Miss. todo claro, vamos a poner en práctica. Ya, por cada tipo de comunicación yo les he dado un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahora ustedes lo que me van a hacer es elaborarme un ejemplo por cada tipo de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, hemos visto la comunicación lingüística. Entonces tú me das un ejemplo. No sé, a ver, una conversación entre dos amigas, profesora. Ya, ahí se está dando la comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque se están comunicando a través del habla. Segundo, comunicación no lingüística, profesora. Yo estaba por la calle, estaba caminando en una carretera y justo veo una señal de una flecha curviada. Comunicación no lingüística, porque solamente vi la imagen, ¿cierto? Entonces, eso. Ahora, comunicación directa, profesora, cuando yo, por ejemplo, estoy conversando con mi mamá en la cocina de mi casa, hay una comunicación directa, próxima. Profesora, comunicación indirecta, cuando yo llamo a un familiar que vive en Lima. ¿Fácil o no? ¿Cierto? A ver, todas a trabajar. Un ejemplo por cada tipo de comunicación. ¿Sí? Solamente 5 minutos, exagerando, así de fácil, no necesitan escribir nada, solamente poner en práctica lo que me han comprendido por cada tipo. ¿Ya? Miss, ¿uno por alumno o cómo es eso? No, cada alumno me va a hacer un ejemplo por cada tipo de comunicación que acabamos de ver. Es fácil, ahorita como les he dicho, no les va a tomar mucho tiempo y tampoco hablarlo.
¿Y se va a hacer en un papel? No, 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 no. Por eso les decía, lo que me han comprendido, ustedes solamente ahorita, por ejemplo, yo para darles los ejemplos últimos que les he dado, no he necesitado escribirlo, solamente me he puesto en la situación de acuerdo a la definición que yo les he dado. ¿Qué es, no? Entonces pueden ir pensando más o menos y tengan su ejemplo, no necesitan escribir.
Ya está, chicas. Creo que es suficiente tiempo, ¿cierto? Ya. Ya, chicas. A ver, Vanessa. Vanessa. Presente, Miss. A ver, Vanessa, tus ejemplos. Miss, ¿puedes volver a repetir, no escuché? A ver, ¿qué ejemplos me has propuesto? A ver. La comunicación directa, Miss. Ya, a ver. Ya, es decir, directa que conversé con una persona así, mirándole la cara. Ya. Muy bien. ¿Qué otro tipo? Ya me empezó a conversar y... Ah, ay, es Que, decir, a como ver, dialogar y conversar con esa persona, o sea, como encontrarnos en la calle, me encontré y me encontré con un amigo y empezamos a dialogar así. Esa es conversación directa, ¿verdad? ya, eso está bien. Eso está bien. A ver, eso es por parte de la comunicación directa. Otro tipo de Directa. comunicación que hayas elegido. Conversación, ¿Qué otro tipo de comunicación? ¿Cuál es lo contrario a la comunicación directa? ¿Mm? la indirecta, La indirecta. ¿Y cómo es ese tipo de comunicación indirecta? A ver, un ejemplo que hayas propuesto. ya, la conversación indirecta es decir que hablas detrás de una persona, ¿Detrás de una persona? Creo que no. A ver, ya. A ver, Vanessa, nos quedamos con comunicación directa contigo, ¿ya? A ver, Rosita Rubí. Rosita Rubí. Rosita Rubí, no está, creo, ¿no? A ver, Luz María. Luz María. Profesora, buenos días. Ya, a ver, Luz María. ¿Me escucha, profesora? Sí, sí te escucho, hija. A ver, tus ejemplos. Una comunicación por el teléfono cuando conversas con tu mamá o tu papá o algún familiar. Ya, ¿eso qué tipo de comunicación es? Indirecta.
Indirecta. Muy bien, ya. Recta. Indirecta. ¿Qué otro tipo de comunicación me has hecho? ¿Qué otro tipo de comunicación, Luz María? Mm, directa, profesora, cuando te Ya. encuentras con con un familiar cuando estás lejos, llegas, conversas. Ya, muy bien. ¿Son los únicos que me has hecho? Sí, profesora. Ya, muy bien. Gracias, Luz. A ver, ¿quién más? Eudocia. Eudocia. Miss, sí, acá estoy. Ya, a ver, mencióname. Comunicación lingüística. Una conversación en que las personas están presentes. Ya, comunicación lingüística ya, pero necesariamente ¿cómo? A ver, especifícame. Que están presentes Cuando entre dos hablamos de personas. comunicación, ya, pero necesariamente para que sea comunicación lingüística, ¿cómo debe de ser? ¿Qué es lo que importa ahí? Porque si tú me dices, yo puedo decir que es, por ejemplo, lo de comunicación directa, porque están compartiendo el ambiente. Pero ¿qué tiene que ser para que sea comunicación lingüística? ¿Mm? Comunicación directa. ¿Mm? Es una comunicación directa. ¿Cómo? Ya, lo que tú me has dado es una comunicación directa. Ya, ¿qué otro tipo de comunicación? Y hacer el intercambio de dos personas cara a cara. Ya, esa también sería comunicación directa. Sí. Ya, otro. ¿Qué otro tipo? A ver, ¿quién levantó la mano? Si puede activar su... Elmer. Elmer levantó la mano. Buenos días, profesora. Ya, buenos días. A ver tus ejemplos. Para decirte la comunicación, indirecta, Ya. los que son, lo que es visual, por ejemplo, Ujú. con señalizaciones, ¿no? Que nos informamos a Ya. través de señalizaciones. ¿Y ese qué tipo de comunicación sería? Visual. Visual. Sería por ende Ujú, no lingüística, ¿cierto? sí. Ya. A ver. Otro. Ya otro es que también no lingüística, que también por sonidos, que nos comunicamos por sonidos, ¿no? Gestos, Ujú. donde, ¿cómo se dice? Donde las personas se comunican a través de gestos, profesora. Ya. Ya. Esos son los ejemplos que has propuesto, ¿cierto? Sí, Ya. Muy bien. A ver, chicos, creo que me parece que ha habido un pequeño error en cuanto a a las definiciones. ¿Ya? Es sumamente fácil. Cuando yo hablo de comunicación
lingüística, dijimos, es cuando nosotros nos comunicamos de manera verbal y de manera escrita, ¿ya? Entonces, si yo te solicitaba un ejemplo, lo único que tú tenías que hacer es mencionarme, por ejemplo, la conversación que nosotros estamos teniendo ahora, ¿cierto? Ahora nos estamos comunicando, pero ¿qué tipo de comunicación estamos entablando? Un tipo de comunicación lingüística, ¿ya? Lingüística. ¿Por qué lingüística? Porque estamos comunicándonos a través del habla, ¿ya? Ahora, la comunicación no lingüística es lo contrario a la comunicación lingüística. La comunicación no lingüística es cuando nos comunicamos a través de gestos, señales, colores. Por eso les decía, cuando yo voy a cruzar la calle, ¿qué es lo que tengo que observar? El semáforo, pero el semáforo no me habla. El semáforo, o yo no digo, a ver, semáforo, dime, ¿cómo cruzo o me detengo? Yo no estoy comunicándome ahí a través del habla. Simplemente estoy observando los colores, ¿cierto? Entonces, ¿me estoy comunicando? No, me comunico sí, ¿para qué? Para realizar una acción. O, por ejemplo, que aquí quizás manejen algunos de ustedes carro. Van por la carretera, pero ustedes no saben qué puede haber delante de la carretera, mucho menos si es que no conocen la ruta. Pero siempre hay señalizaciones. Por ejemplo, si se aproxima un rompemuelle, hay una señalización de que hay un rompemuelle y te indica qué distancia, ¿cierto? Pero ahí la señal no te está hablando, simplemente está plasmado como una imagen, ¿ya? Entonces, ese es tipo de comunicación no lingüística según el mensaje, cómo lo envías. Ahora, dijimos la comunicación según la forma en cómo nos comunicamos. Por ejemplo, les decía, comunicación intrapersonal. Yo les manifestaba, es cuando nosotros tenemos una conversación con nosotros mismos, cuando realizamos un monólogo o a modo de reflexión. Entonces era muy fácil. Un ejemplo, cuando estoy solo en mi cuarto, no sé, pensando en lo que me acaba de pasar. O quizás acomodando y ahí estoy pensando. ¿Es un monólogo o no? ¿Es una comunicación intrapersonal o no? Sí. Ahora, lo contrario a ello es la interpersonal, cuando tenemos ya a un grupo de personas con el cual comunicarnos, ¿cierto? Por ejemplo, el diálogo en la calle. Entonces, en un solo ejemplo tú me podrías haber dicho, ¿no? Ya, salí a la calle, profesor, y me encontré con una amiga. Empecé a conversar. Uno, ¿qué tipo de comunicación hay en ese ejemplo? Uno, que hay comunicación lingüística porque me estoy Profesora, comunicando de manera... disculpe que no le responda. ¿Sí? ¿Quién habló? Disculpe. No tengo mucha señal, profesor. Ah, ya, no se preocupe. Ya, ahora, les decía, me dabas ese ejemplo y me decías, ahí hay comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque me estoy comunicando a través del habla. Segundo, hay una comunicación interpersonal. ¿Por qué? Porque voy a intercambiar conversación con mi amiga. Ahora, ¿qué tipo de comunicación también hay? Directa. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo lugar, en un mismo espacio. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo para la unidireccional. ¿Qué decía? Que solamente va a haber un emisor quien va a enviar a otra persona, pero este último no le va a responder, ¿cierto? Y la bidireccional es cuando ya va a haber un intercambio de información. De difusión dijimos cuando solamente una persona envía a un grupo en específico, a un grupo pequeño, la información. Y de medios o masas es cuando la información se va a difundir a gran cantidad de personas, a una innumerable cantidad de personas. Por ejemplo, yo voy con mi partido político a un pueblo, un montón de gente se me va a juntar, ¿cierto? Porque no necesariamente, por ejemplo, ya, yo fui a una casa, solamente las personas de esa casa van a ir si es que es un partido político. No, ¿cierto? Va a haber una gran cantidad, ¿ya? Ahora, eso era lo práctico que tenían que realizar. Chicos, ¿fácil o difícil? Ahora sí creo que quedó mucho más claro, ¿cierto? Bueno,
Me imagino. Ahora sí. Muy bien, chicos. Hasta el día de hoy, bueno, por ahora nos vamos a quedar en este tema. Por favor, para la siguiente clase pueden visualizar la grabación. No hay ningún problema. Sí, para que les quede un poco más claro cada uno de los tipos de comunicación. Pero tengan en cuenta, con un solo ejemplo yo he podido mencionar los diferentes tipos de comunicación que hay, al menos 4 a 5, ¿cierto? Entonces, práctico. Chicos, hay que ver según su forma nada más. Muy bien, chicos, ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta el otro domingo, Miss.